¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos. Es jueves 3 de marzo, están viendo Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Esta noche vamos a abordar en este programa las medidas relacionadas con el ahorro energético que ha planteado el Gobierno de España. No sé si decir que en los últimos días no se habla de otra cosa, pero prácticamente. Alguno de ustedes quizás haya hecho ya la prueba de circular a 110 kilómetros por las autovías o las autopistas de nuestro país, o alguno, aunque seguramente no le haya dado tiempo, igual de ayer a hoy ha cambiado ya las ruedas de su coche. Estas, lógicamente, son solamente algunas medidas, pero esperemos que el debate de esta noche, con gente, creemos que muy interesante, derive más allá de lo solamente prosaico. Esta noche nos acompaña Ignacio Fernández, que es el director de Onda Cero y Antena 3 en Castilla y León. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y contento de que hayas encendido los focos, porque digo, igual nos apaga para hacerle... Hace calor, además. Hace calor. Hace calor. También está con nosotros esta noche Ricardo González, es el director general de Energía de la Junta de Castilla y León, y precisamente ayer estuvo en esa reunión en el Ministerio de Industria con el ministro, con Miguel Sebastián, donde se expusieron algunas de estas medidas. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, ya lo sabes. En el otro lado de la mesa, esta noche nos acompaña Juan Luis de la Riva, es catedrático de Urbanismo de la Universidad de Valladolid y es además también una habitual de las tertulias de medianoche en el informativo de nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, me has ascendido, soy profesor titular. Bueno, como si fueses catedrático. Vale. Para mí maestro de la Riva. Bueno. Y ocupando su lugar habitual, uno de las personas, de los contertulios, de las personas que nosotros creemos que tienen un testimonio autorizado para hablar de estos temas de energía, es Javier Gutiérrez. Él es profesor de Economía también de la Universidad de Valladolid, pero bueno, está en representación en este caso también de Ecologistas en Acción. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, como de costumbre, para ir entrando en harina y para contextualizar el debate de esta noche, es acercarnos a través del informe que todas las semanas elabora nuestra compañera Leticia Sánchez a los datos, algunos ya conocidos por todos ustedes, a las cifras y a ese debate del ahorro energético que de alguna manera ha marcado la actualidad de nuestro país en los últimos 7 días. A 72 horas de aplicarse las nuevas medidas que tratarán de poner en cintura nuestra dependencia energética, dudas y más dudas sobre su aplicación y anuncio de un nuevo paquete que podríamos conocer mañana. A las 3 anunciadas el pasado viernes, reducir la velocidad a 110, un descuento del 5% en los billetes de cercanías y media distancia y aumentar el porcentaje de biocombustibles, se han sumado el cambio y la iluminación de las carreteras por otra más eficiente, se reducirá e incluso se compartirán vehículos oficiales entre las administraciones y la última, un plan Renove para los neumáticos. Todas han provocado viscerales reacciones, aunque en los mayores titulares los ha llevado el freno a la velocidad. Pocas veces una noticia ha tenido tanta contestación a través de las redes sociales. Solo en Finlandia y en Suecia tienen límites inferiores a los 110 km por hora. Con la nueva regulación que entrará en vigor la madrugada del lunes, nos equiparamos a Dinamarca, Noruega y Reino Unido y nos quedamos por debajo de los límites de 120 de nuestros vecinos portugueses o de Holanda, y más lejos de la pretensión de llegar a los 130 km por hora a los que sí se puede circular en las autovías y autopistas de Italia, Francia, Austria y la República Checa. Hay una serie de medidas bastante, yo creo, más eficaces que bajar a 10 kilómetros por la autopista de 3 carriles a 110 por hora, que también en cuanto a atención y todo es difícil mantenerse despierto en el coche. En las autopistas de Estados Unidos se va como máximo a 110. Yo cuando he ido nunca les he visto conduciendo dormidos. España está entre los 8 países de la Unión Europea con mayor dependencia energética y supera en 25 puntos la media europea. En 30 años no ha avanzado ni un ápice. Importa menos petróleo que en 1980, pero ha suplido esa carencia comprando más gas, con lo que la factura sigue siendo insoportable. España compra sobre todo petróleo a Irán, Rusia, Libia y Arabia Saudí, y gas a Argelia, más del 32%, a Nigeria el 20% y a Qatar el 16,3%. El Gobierno calcula que con las nuevas medidas se ahorrarán 18 millones de barriles de crudo y 1.400 millones de euros, pero no serán a coste cero, porque a las arcas del Estado llegarán 620 millones de euros menos en impuestos si la medida de los 110 kilómetros se prolonga hasta diciembre. Cambiar las señales costará 250.000 euros y, por cuantificar el resto, Cataluña y Madrid ya han dicho que no están dispuestas a asumir los recortes en las tarifas de cercanías. Bien, pues la primera pregunta que ponemos esta noche sobre la mesa es conocer vuestra opinión sobre las medidas. Ignacio, ¿qué te han parecido?
Lo único agradable que he visto respecto a estas medidas lo leí cuando se produjo la adjudicación de las pegatinas estas en las señales de tráfico, con la historia de una de las empresas que más favorecidas han resultado por esta medida, 3 parados alicantinos, que los hombres montaron una empresa a base de la franquicia de estas pegatinas, que tienen una cierta capacidad de imantarse, y que gracias a esto pues están los hombres saliendo adelante, porque por lo demás pues se pueden imaginar los chistes que todos estamos escuchando estos días, de, bueno, veremos las señales de 110 en los cuartos de baño de las casas, les pondremos tornillos y se llevarán la señal. Bueno, es una situación kafkiana, son las típicas medidas de un gobierno agonizante que no tiene otra cosa que hacer más que tomar medidas pues como el gran Houdini, escapistas, buscando siempre el titular grueso, buscando la salida, completamente ineficaces. El ministro Sebastián convertido en matrona de todos los representantes de las comunidades autónomas, como si no hubiera otra cosa que hacer que reunirse todos los martes en grandes comisiones sesudas, como si esto fuera la ONU, y al final pues el país muerto de risa por un lado y muerto de rabia por otro, porque mientras esto ocurre, 4.300.000 parados, una situación de consumo decreciente y una crisis de la que no salimos, sencillamente lamentable. Ricardo. Bueno, a mí me parece en primer lugar que hubiera sido deseable una celeridad similar con el tema del carbón. Con el tema del carbón hemos tardado más de 2 años en resolverlo y esto parece que de la noche a la mañana salen medidas de todas partes. Además hay una cuestión que se lo hicimos ayer ver al ministro, y es el tema de Garoña. No tiene ningún sentido ni económico ni energético cerrar Garoña cuando precisamente el ministro dice que gracias al carbón, a las renovables y a la nuclear podemos ser autosuficientes en la parte de generación eléctrica. Y luego, hablando de las medidas, bueno, ¿Qué dijo el ministro? Pues el ministro se salió un poco por la tangente, dijo que Garoña estaba operando. No dijo nada más. Yo evidentemente me refería a otra cosa, y era a que el permiso de explotación pues pudiera llegar hasta el año 2019, ampliable a 2029, como dice el CSN. Pero ya hablando de las medidas, de las 3 más conocidas, que son las que han salido en el informe, que son las de reducir las tarifas del transporte público en un 5%, pues esos yo invito y tú pagas. El tema del 110 no lo voy a comentar mucho, creo que ha habido catedráticos de motores que lo han explicado, y más allá de un 1%, 2% como mucho de ahorro no va a suponer, y sin embargo ya hay una medida que sí me parece adecuada y que sí la apoyamos, aunque requiere un complemento, y es el aumento desde el 5,8 hasta el 7% de la obligatoriedad de mezcla de biocarburantes. ¿Por qué la apoyamos? Pues porque tenemos en este momento mucha capacidad de fabricación de biocarburantes y desgraciadamente tenemos las fábricas paradas. ¿Y por qué digo que necesita un complemento? Pues porque la medida no valdrá de nada si no hacemos algo para evitar el dumping que realizan, en este caso, Argentina e Indonesia, otros a veces fue Estados Unidos, con biodiesel que nos envían muy barato y que impide a nuestras fábricas funcionar. Con lo cual esa medida, si no se arregla, pues servirá para que la dependencia energética siga existiendo, solo que en gasolinas y en gasóleos pues procedentes de biocarburantes. Juan Luis. Mira, en primer lugar yo digo, a mí me produce más gracia lo que ha dicho hoy Zapatero sobre el papel de España en la transformación democrática del Magreb. Quiero decir que a mí este tema me preocupa. Y yo creo que es interesante. ¿El del Magreb o el de la dependencia? El que estamos trabajando nosotros, el de la energía. Y yo creo que se está acabando el tiempo en el que hemos vivido de una energía eficaz y barata. Quizá esta situación de crisis, que parece que es coyuntural, no sabemos muy bien, ¿no? El precio del petróleo va subiendo, no sabemos hasta dónde, hay catastrofistas, menos catastrofistas, no tenemos una bola de cristal. Lo que sí es verdad es que esto exige un cambio de civilización. O sea, y tenemos que no pensar medidas a corto plazo, sino medidas a largo plazo. Entonces, que esto puede ser, si esto sirve, quiero decir, para llamar la atención sobre un tema que es muy importante, para mí está bien todo. Aunque te sonroje alguna cosa, aunque algunas cosas sean, discutamos bien los temas, discutamos sobre la energía nuclear con tranquilidad, discutamos sobre cómo vamos a fomentar de verdad la eficiencia energética, el ahorro energético. Yo no soy un experto en energía, soy un simple arquitecto y profesor de urbanismo, pero para mí esto es lo primero. Es decir, si nosotros con esto conseguimos mirar con más atención a un problema que es un problema grave de nuestra cultura,
pues vamos a fijarnos y vamos a empezar debates de cambio de verdad, ¿no? Porque desde luego tenemos que consumir menos energía, porque no nos podemos permitir las energías que estamos consumiendo. Esto está claro. Ahora bien, otras cuestiones, pues luego si quieres vamos entrando. Hace poco un ingeniero de la DIF me decía que a veces los aves los llevan a una velocidad un poco más pequeña, menor a los 200 y pico. ¿Por qué? Porque hay un punto a partir del cual, que son 200 y pico kilómetros por hora, se produce un salto de consumo terrible. Además tiene mucha inercia el tren, ¿no? Entonces, claro, ellos ya estaban, alguien dijo de broma, ¿no? ¿Y por qué no van los aves más despacio, no? Es que a veces ya van más despacio, porque está el tema de la rentabilidad. Si yo consumo mucha energía, a lo mejor los costes de explotación no son suficientes, ¿no? Las familias a veces también, por determinados motivos, hacemos una cosa. Está probado que en un coche bueno, moderno, está probado, si un señor conduce bien, con prudencia y mantiene la velocidad, ir a 120, son medias, el tener el 120 o el 110 no influye demasiado, son porcentajes pequeños. La gente no sabe que la eficiencia de un motor diésel apenas llega al 40% y de un motor de gasolina al 35%. Quiero decir que todavía tecnológicamente podemos avanzar mucho. Eso sí que es mejorar la eficiencia de un motor de gasolina, todavía hay que trabajar en eso. Los motores eléctricos son mucho menos eficientes, por ejemplo. Son cosas que tenemos que hablar, tenemos que aprender y tenemos que tener en cuenta que la energía es un recurso que no es tan renovable como creemos. Javier. Bueno, a mí me interesa el debate de fondo de estas medidas y sobre él intentaré luego trabajar. Ahora bien, ahí queremos llegar, ¿eh? Bueno, ahí queremos trabajaremos. llegar. Ahora bien, es decir, motivos del binomio risa-llanto ha habido muchos estos días. Para mí el principal motivo de risa-llanto de la medida del Gobierno no es su eficacia, que quiero discutirla con tranquilidad y con números si es posible, sino que es que piensan que es tan buena que quieren que se acabe rápido. Eso es lo que me produce ese motivo binomio risa-llanto. Y el otro motivo que me parece también, por decir lo contrario, o el campo contrario, el binomio risa-llanto es el de todos los opinadores, estos que opinan de casi todo, ¿no? Que conducen programas fundamentalmente radiofónicos, ¿no? Que estos días han dicho, hombre, esto lo que había que hacer era tener más energía nuclear para eliminar esta dependencia del petróleo, cuando todos los que simplemente hemos visto los números sabemos que no tiene casi nada que ver la energía nuclear que se utiliza para producir energía eléctrica con la energía del petróleo que en su inmensísima mayoría se consume para alimentar motores de los vehículos. Por tanto, motivos risa-llanto, muchos. He puesto esos dos ejemplos, entonces yo creo que lo que debemos de tratar es en serio el asunto. Y nos lo hacen difícil tratarlo en serio, por la siguiente razón. Hoy en día el ministro Sebastián, que está tan activo, se ha olvidado que hizo una estrategia para la eficiencia energética 2008-2011, que fue cuando se decidió quitar la corbata y hacer su primer viaje en metro, y quitar la corbata para ir al Congreso de los Diputados. Y esa estrategia de eficiencia energética ya decía que había que hacer esto. Y decía además que había que procurar una reducción de la velocidad media de un 20% en autovías, autopistas o vías de gran capacidad. No decía de menos, como es ahora, sino que en aquel entonces decía de un 20%. Vamos a ver, yo creo que los cálculos que ha hecho el Gobierno cuando ha trabajado en serio, ¿no?, con algunos de sus portavoces, son bastante razonables. Es muy difícil aquí trabajar con cifras porque depende del parque de vehículos, depende de tipos de motorización, depende de muchas cosas, pero yo creo que no son nada descabelladas aquellas estimaciones que calculan en un 10% más o menos la disminución del consumo, el pasar de 120 a 110, un 10%. A mí no me parecen. El IDAE, que viene trabajando ahora hace tiempo, es decir, que no es un asunto coyuntural, el Instituto para la Diversificación del Ahorro Energético, que es el organismo oficial, viene a decir eso. Bueno, pues con esas medidas sí que se produce un ahorro significativo de la factura petrolífera. Con esas medidas sí que se produce. Y con una estimación conservadora. Y es considerando que solo el 20% de los kilómetros que se hacen diariamente en nuestro país se hacen a esa velocidad y en ese tipo de vías. Sale una cantidad, un ahorro interesante. Por tanto, como el ahorro puede ser interesante, yo creo que merece la pena discutir la medida en serio, al margen de que el Gobierno haya hecho amagos y no haya dado casi nunca, e incluso que ahora que da,
pues en el caso este de la medida de 110 que dice que da, pero quiere retirarla cuanto antes. No, yo creo que el problema es importante, el mercado de petróleo y también el mercado de gas. Hay muchos expertos que en el petróleo dicen que ya hemos alcanzado el pico del petróleo, por tanto que es muy previsible que en los años siguientes, si no con tanta intensidad como en este mes, pero sí con una intensidad importante, el precio del petróleo suba significativamente y que, por tanto, hay que plantearse escenarios de consumo de petróleo correspondientes a esa situación mundial de que cada vez va a ser el petróleo más caro. Y es verdad que al final esto nos pasa por defender, con todo el entusiasmo que se defiende, que involución de una forma tan radical y poco controlada regímenes como el libio o el egipcio, que tienen en sí mismos, sobre todo el libio, el tesoro del petróleo y cuya caída fuera de control por falta de pericia internacional está provocando que el barril del petróleo se vaya a los 100 y pico. Pero bueno, las medidas del gobierno creo que tienen una ventaja, y es que podrían ser peores, ¿eh? Podrían ser como las que propone, por ejemplo, hoy, lo han propuesto Ecologistas en Acción, junto con Comisiones Obreras y Greenpeace, que dicen que como soluciones alternativas a estas que propone el gobierno estarían cosas tan baratas para el contribuyente como la introducción del pago del impuesto sobre hidrocarburos en la aviación, equiparar el tipo impositivo entre la gasolina y el diésel o que el impuesto de matriculación vaya en base a las emisiones del CO2, y señalan que habría que aplicarle un IVA súper reducido a las bicicletas. Es decir, todo medidas que el contribuyente no paga, es decir, al final todo se resuelve vía impuestos. Y parece, como antes comentábamos, y yo creo que de una forma muy adecuada, que ese es un problema de civilización que no se resuelve ni por un decreto, ni por un gobierno, ni por un momento, ni en una coyuntura concreta, sino que debe ser desde la base, que es la escuela, los colegios, hasta toda la proyección de que somos capaces los medios de comunicación, en un movimiento de generaciones tender al ahorro de la energía que tiene que ver con los combustibles fósiles y discutir seriamente el problema de la energía nuclear, que sigue siendo un problema tabú, que sigue instalado en las grandes contradicciones de la demagogia política de la izquierda, que no hace más que decir que la energía nuclear es mala, puede reventar, explota y además da cáncer, y mientras tanto el ciudadano de a pie, el que tiene que desplazarse todos los días con su furgoneta para el reparto o el que depende de su pequeño vehículo utilitario para llegar al trabajo, que cada vez escasea más, tiene que seguir pagando precios bárbaros, mientras a algunos se les llena la boca pues de demagogias impropias de un momento como el que vivimos. Así que, una vez más, este debate está pendiente, y está pendiente porque se quiere hacer pagar únicamente al ciudadano, al contribuyente y al usuario las impericias de los políticos y la demagogia de las propuestas que se hacen a humo de pajas. Bueno, por alusiones, no conozco ese documento, pero ese documento entiendo que por lo que se ha dicho tiene bastante racionalidad. Voy a coger algunos de los ejemplos que ahí se dicen. Uno es incrementar la imposición sobre los combustibles fósiles. Uno de los países que tiene 130, que es Alemania, pues miremos la imposición que tiene Alemania con respecto a la utilización de combustibles fósiles y todavía estamos muy lejos, por lo tanto, sin llegar a la alemana todavía hay mucho margen de maniobra para incrementar ese impuesto, porque todos sabemos también que el precio suele tener que ver con la utilización más racional. Ojalá, Javier, nuestra capacidad adquisitiva fuera la de lo alemán. Efectivamente, pero incluso teniendo en cuenta paridad de poder adquisitivo, está muy superior los impuestos sobre los combustibles fósiles en Alemania que en España. O sea, una de las soluciones es la gasolina más cara. Sí, es una de las soluciones, porque el problema que tienen los combustibles fósiles, como muchas otras cosas que utilizamos, es que no internalizamos todos los costes que tienen, y con la vía impositiva es una vía para internalizar, como dice cualquier experto en economía. El otro asunto que se ha trabajado todavía es más curioso, es el de la aviación, que parece que ha sonado raro. Es que lo que es una vergüenza la situación actual, donde el queroseno, uno de los combustibles fósiles que utilizan, que es más contaminante, no paga prácticamente impuestos, como consecuencia de una norma de comienzos del siglo XX, que hay una organización que es la IATA, que decidió que, como era muy difícil adjudicar en aviones que estaban moviendo interpaíses la recaudación, pues decidió que el queroseno no pagaba impuestos. Consecuencia inmediata de esto. Los vuelos baratos. ¡Ay, qué gran desgracia! No, los vuelos baratos. Consecuencia Ryanair, qué desgracia. Consecuencia inmediata de esto. El Concorde. Consecuencia inmediata, una máquina de despilfarrar combustible fósil que por suerte ha dejado de utilizarse. Consecuencia inmediata de esto, que el sitio donde menos ha avanzado en la eficiencia en el uso de los motores para consumir menos energía, en este caso combustibles fósiles, ha sido la aviación comercial. O sea, que el vuelo barato a Milán, por ejemplo, tiene que costar 100 euros. El no vuelo 40. barato no, el queroseno tiene que pagar
aproximadamente el mismo impuesto que paga el señor que va con su furgoneta a repartir. Pero te digo más, esto, por suerte o por desgracia, tiene copyright y no es una medida propuesta por Ecologistas en Acción. Te recuerdo que el libro verde sobre el transporte europeo, de hace ya unos cuantos años, elaborado en la época en la que era Loyola de Palacio, la comisaria del asunto, pues tiene una nota sobre el combustible fósil utilizado para la aviación comercial, donde dice: es intolerable la situación de que el queroseno de los aviones no tenga ningún tipo de tributación, y es una cosa con la que tiene que acabar la Unión Europea. Lo que pasa es que se encuentra con un lobby, con un grupo de presión, que son las compañías de aviación, que ha tenido mucha fuerza en esto. Como no se ha atrevido a hacerlo por esa vía, es muy previsible que se atreva a hacerlo por otra vía la Unión Europea, no Ecologistas en Acción, ni Greenpeace, ni Comisiones Obreras, sino la Unión Europea, que es la de incluir este sector, primero de los sectores difusos, en el cálculo del mercado de derechos de emisión en un futuro inmediato. A mí, entre las dos, prefiero la de los impuestos. Si quieres hablamos de eso, pero hombre, esto no es ninguna gracieta, esto es una reflexión que viene haciendo la Unión Europea. No, es muy gracioso que la solución sea, permíteme solo, subir el precio de la gasolina, el del gasoil y el de los billetes de los aviones. Esa es la solución que tiene el problema energético en España. Esa es una de las soluciones que tiene la Unión Europea. No Ecologistas en Acción, sino la Unión Europea. Hablar en la economía tal como estamos hoy en día, hablarles a los autónomos y a los transportistas de una subida del precio de los carburantes mayor de lo donde ya está, me parece impresentable. Yo creo que no debemos ir por ahí. Además hay que tener en cuenta una cosa, en Estados Unidos sí que está subvencionado el precio de la gasolina es muchísimo más barata que aquí. Entonces, tiene bastante lógica que entonces Estados Unidos, como decía el ministro, bueno, pues esté poniendo unos límites de velocidad que los impone el país, que son para autopistas en aquel caso de 6 carriles, en algún caso, pues muy reducidos, como son los 110 kilómetros por hora. Pero en cada nuestro vez caso está acortándose, cada vez está más cargada la gasolina en Estados Unidos. Sí, la gasolina barata tiene México, tiene Venezuela. Pero en cualquier caso, la medida, además hay que verla en sus justos términos. Los vehículos que más consumen son los camiones, los autobuses, y a estos no les afecta la medida. Con lo cual, realmente, aunque teóricamente lo que tú dices de ese 10%, pues sería correcto si fuera para todos los vehículos, si todos fuéramos por autopista a 120 y pasáramos a 110, esa no es la situación real. La situación real, yo creo que la ha explicado perfectamente el catedrático Aparicio de Motores de Madrid, y es un 1 o un 2%, la incidencia de esta medida. Eso es, vamos, está más que estudiado. No, pero eso hay que hacerlo luego, teniendo en cuenta la composición media del parque de vehículos, porque, por ejemplo, uno al que sí que le afecta, que son los 4x4, que consumen muy ampliamente gasolina, pues sí que podrían bajar sustancialmente el consumo de gasolina o de diésel, depende de lo que sean, si bajan la velocidad. Pero en cualquier caso, yo creo que a lo que hay que ir un poco es a ver qué es lo que sale de las medidas que ya se han tomado y las que se han puesto en marcha en una situación más tranquila, en la situación de alarma cero. Ahora estamos en alarma 1, ¿no? Sí. Según ha dicho el ministro. Bueno, en alarma 0 se toman una serie de medidas. ¿Cuántos niveles de alarma hay? Hay tres. Hay tres. Hay tres. Alarma 0, bueno, 0 que es el estado de una alarma, luego 1, 2 y 3. Estamos en la alarma 1, que es pues riesgo, pero sin falta de suministro. ¿Cómo serán las medidas con la alarma 3? Son alarmas de la Agencia Internacional de la Energía, estandarizadas internacionalmente, no son españolas. Entonces, a nivel español ahora mismo estamos en un consumo más o menos de 600 millones de barriles de petróleo. Las medidas que se han tomado desde el año 2004, que se creó la Estrategia Española de Eficiencia Energética, y con los dos planes de acción que ha habido, que son el Plan 2005-2007 y el 2008-2012, en el conjunto de España han ahorrado del orden de 32 millones, un consumo equivalente de 32 millones de barriles. O sea que estamos hablando de un ahorro a lo largo de los años del 5%. ¿Qué es lo que han costado esas medidas? Bueno, no sé en el resto de España, pero aquí que sí las tenemos contabilizadas, esas medidas pues han llegado a ser unos 1.400 euros por tonelada equivalente de petróleo ahorrada. Bueno, pues un coste significativo, pero que sí también te da a entender que en una serie de años pues puedes amortizar ese coste. Pues entonces lo que hay que ver es qué medidas tienen más lógica. Desde luego en el tema de conducción tiene, desde mi punto de vista, mucho más efecto los cursos de conducción eficiente que se vienen dando en esta comunidad autónoma. Ha habido más de 12.000 alumnos, y donde realmente, si sigues el curso, puedes obtener una reducción de consumo urbano, que estos son los consumos mayores, del orden de un 20%. O sea, que yo creo que realmente habría que fijarse en las medidas que se han venido haciendo. Tenemos temas de urbanismo, como son
la utilización de la bicicleta, que algo aquí en Castilla y León pues no ha sido muy habitual. La gente dice que por las temperaturas el frío que hace, más frío hace en Alemania, en Múnich por ejemplo, y ahí hay bicicletas por todas partes, ¿no? Son medidas difíciles de aplicar, porque tienen muchas implicaciones. El problema siempre que hablamos de la ciudad no se puede resolver un solo problema, tienes que resolver varios problemas a la vez con una medida para que esa medida sea eficiente. El tema de la bicicleta, el tema del transporte urbano es una buena medida, abaratar el transporte público, porque en algunos casos está caro. Por ejemplo, en cercanías en Madrid, por ejemplo, que es muy eficiente el transporte público, es verdad que en territorios menos densos como el nuestro es muy problemático el tema de configurar un transporte público mucho más eficaz, ¿no? Pero yo querría decirte, una cosa es un poco broma, no broma, pero yo tengo un amigo que tiene bastante dinero, ¿no? Y se ha comprado, hablando de los 4x4, uno de los 4x4 más caros que hay, que es un Lexus, que es híbrido, ¿no? Entonces, no digo lo que le ha costado porque me parece una vergüenza, pero lo que va con su híbrido, y claro, él es responsable, va mucho de Madrid a Bilbao y Bilbao a Madrid, entonces él intenta ir en conducción ecológica, entonces por autopista, ¿no? Entonces, eso marca, yo creo que son motores muy complejos, que la conducción ecológica también es un estándar que pueden cambiar el propio coche, pero lógicamente la conducción ecológica por autopista está en 120, porque podía ser en 110, ¿me entiendes? Podía ser. Y entonces él dice, claro, y me duermo. Es que últimamente voy y me duermo, tengo un problema. Porque los híbridos no hacen ningún ruido. Es un coche tan bueno, es un coche tan... Claro, a lo mejor, por eso digo que hay veces que tendremos que dar más vueltas a las cosas. El tema del biodiesel. He de deciros una cosa, yo no soy experto, pero he intentado buscar una información sobre costes de producción de energía y me hace mucha gracia la opacidad que hay en el mundo de la energía. Y la diferencia. De hecho, la Escuela de Chicago en un momento determinado hizo un estudio y fijaros, diciendo, dice, a partir de estudios oficiales, uno de la propia Universidad de Chicago, de los canadienses, de la Real Academia de tal, y los costes de producción son los que dicen cada uno de los estudios son totalmente diferentes. Quiero decir que muchas veces esto es como cuánto le cuesta el kilovatio hora Iberdrola, no sabemos, lo que sabemos es que está regulado por decreto, el coste de producción. Es que es una cuestión, estamos en un mercado tan regulado, en un sitio tan opaco, que tendríamos que empezar a enseñar caligrafía. Esto se está haciendo en los edificios. En el ahorro energético en los edificios, que se están consiguiendo mucho con poco. Por ejemplo, simplemente ha habido un despliegue de algunas medidas, por ejemplo, el aislamiento de los edificios. Por ejemplo, se está discutiendo un tema en España, para España es muy importante, si hay que tener calefacciones individuales o volver a calefacciones colectivas bien gestionadas. Bueno, se están haciendo cosas, claro, pero lo que es absurdo totalmente es decir que, por ejemplo, que la energía fotovoltaica es una solución. No sé por qué. Y vamos, ¿por qué? Porque la energía fotovoltaica tiene unos costes de producción de todo tipo, incluso de fabricación. ¿Me explico? Entonces, tenemos, por ejemplo, que fabricar una caligrafía sencilla. Hay cosas muy... por ejemplo, en España... Perdón que te interrumpa, pero la fotovoltaica a día de hoy, los fabricantes de Castilla y León están pensando en un módulo que es competitivo para autoconsumo doméstico, ¿eh? No, bien, pero... Lo cual quiere decir que su coste, desde luego, muy bueno, caro. El tema del autoconsumo sería una cuestión, tendríamos que cambiar el tema, es decir, yo... sin meterlo en la red, es decir, yo dentro de mi casa con lo que yo produzco, sin este tema de que... Sí, autoconsumo. Claro, pero eso habría que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Porque ahora yo tengo una instalación, lo meto en la red y luego me dan la subvención de no sé cuánto y yo... ¿Me entiendes? Que esto es un lío. Pero, por ejemplo, curiosamente, en los hogares españoles, fijaros que en España el 32% del coste energético o del consumo es el aire acondicionado. Y en la mayor parte de España nos podemos evitar el aire acondicionado. No sé si me explico. El aire acondicionado es... Pero claro, no estamos en el desierto de Arizona, me explico, donde a lo mejor el aire... Ni en Dubái. Es un sitio donde con ventilación cruzada, con diseño arquitectónico,
Quiero decir, el consumo, por ejemplo, en agua caliente es del 26%, de calefacción es mucho menos. En los hogares españoles el consumo es del 10%. Hay una idea que transmite Juan Luis que quisiera puntillar con un titular del día de hoy, de la prensa económica, cuya mera enunciación ya debiera producirnos sonrojo a los usuarios o a los contribuyentes. El Gobierno pagará a las eléctricas por no producir. Se trata de un canon, de una cuantía, que es un coste de backup, que es producto de las millonarias subvenciones a las renovables y al carbón. Las centrales se han parado y como consecuencia, si es correcta la información de Patiño en Expansión, como consecuencia de que hace falta una reserva, les van a pagar, bueno, Iberdrola ayer dijo en su Junta General de Accionistas que reserva 80 millones de euros, 85 millones de euros al año, que es lo que le corresponde por esta subvención de industria. Y Juan Luis lo dice muy bien, los costes son opacos. Lo que mejor refleja la realidad es el precio, pero el precio del valor o servicio de la utility que tú estás adquiriendo, porque si cuando un ciudadano va a poner gasolina o gasoil tuviera en su factura el desglose exacto de lo que está pagando por lo que está repostando, todos acabaríamos el día de muy mal humor, porque en realidad sabido es que la mayor parte del coste que se refleja en el precio no es el coste de lo que estamos usando, que es la energía, el gasoil o la gasolina, sino que es el coste del impuesto. Y esto al final lo único que produce es un encarecimiento constante, un crecimiento de la inflación. Lo que antes decía Javier Gutiérrez, hay que indexarlo con lo que le acaba de ocurrir a todos los españolitos, que es que han visto el recibo de la luz de febrero. Y el recibo de la luz de febrero tiene, dicho mal y pronto, una leche espectacular sobre las economías domésticas. Y a eso hay que añadirle lo que está ocurriendo con las gasolinas todos los días. Claro que hay que hablar de costes eficientes. ¿Y cómo no va a haber que hablar, que parece que nos da vergüenza hablar del gasóleo profesional que utilizan los agricultores? ¿O es que los autónomos no son profesionales también y no merecerían un gasóleo subvencionado? Naturalmente que hay que hablar de que si en su momento la gasolina era un instrumento útil para recaudar impuestos, ahora ya no es el único mecanismo y que tenemos que hacer mucho más transparentes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice respecto de los precios. El precio tiene que reflejar exactamente el valor de aquello que se está adquiriendo. Y si en realidad no es más que un sistema de recaudación, pues al final el precio lo único que hace es distorsionar la evaluación real de las cosas. ¿Y cómo paramos, cómo detenemos, cómo le damos vuelta a la tortilla? Veíamos los datos al principio en el informe, esos datos yo creo que demoledores. España entre los 8 países de la Unión Europea con mayor dependencia energética y superando en 25 puntos precisamente la media de la Unión. ¿Con qué medidas? Porque claro, estas medidas nos las tomamos a risa, pero entonces ¿qué otras medidas se pueden tomar, Javier? Bueno, nosotros en energía tenemos la que tenemos, las renovables, el carbón y la nuclear, y eso lo dijo ayer bien claro el ministro. En la parte eléctrica eso nos permitiría en cualquier caso llegar a un cierto grado muy confortable de no dependencia. Incluso en algunos casos con carbón importado llegaríamos perfectamente a un 100% con total garantía de suministro. Sin embargo, el problema lo tenemos en las otras partes, todo lo que tiene que ver con consumos térmicos, fundamentalmente gas natural y gasóleo C, y lo que tiene que ver con carburantes en el transporte, que es un gasto importantísimo, viene a ser el 38% del consumo de energía final. ¿Y ahí por dónde podemos ir? Pues solo hay dos vías. Una vía que es la de introducir energías renovables también ahí, tema de biocarburantes por una parte, tema de biomasa, tema de solar térmica. Aquí en Castilla y León tenemos un ejemplo estupendo en los hospitales, todos ellos tienen un sistema de solar térmica que les abastece gratuitamente un 70% de las necesidades de agua caliente mediante solar. Con el plan de bioenergía prevemos hacer muchísima sustitución de calefacciones de gasóleo C por sistemas que van a utilizar biomasa, a ser posible además procedente de la propia comunidad autónoma, ya sea de cultivos energéticos o de materia forestal. Y otro tema importante es la electrificación de la economía. Al final, la electrificación de la economía nos permitirá también tener un menor grado de dependencia exterior. Y el tema de vehículo eléctrico pues también va por ahí. Bueno, yo comparto parte de lo que se ha dicho, es decir, el problema de la dependencia energética básicamente es en los sectores no productores de energía eléctrica. En los sectores productores de energía eléctrica lo es con respecto al gas, en las centrales de gas normales o en las centrales de gas de ciclo combinado, que tienen mucha mayor eficiencia energética y que en estos momentos están trabajando un mes con otro al 50% de su capacidad. Es decir, el problema que tenemos es que en estos momentos tenemos mucha potencia instalada para las necesidades que hay en estos momentos en la economía del país. Por tanto, separemos. En la nuclear decir en relación a la dependencia energética que el combustible uranio también tenemos dependencia del exterior, o sea que no es una cosa en la que nos autoabastezcamos, por hacer una matización estricta. Por tanto,
El asunto es en los sectores donde se utiliza ese petróleo o ese gas. Yo creo que en algunos sectores de los que se utiliza ese gas es difícilmente sustituible y la batalla por la eficiencia la teníamos que haber dado hace mucho tiempo en la movilidad. Lógicamente la batalla por la eficiencia es una batalla por la movilidad, que básicamente han renunciado los gobiernos a darla. Voy a poner algunos ejemplos, que son mucho peores que ese que nos han dado de que España ha bajado mucho menos que la Unión Europea su dependencia exterior. Un primer ejemplo, el transporte de mercancías por ferrocarril. Es decir, las cifras de transporte de mercancías por ferrocarril en España es así que son ridículas con respecto a la Unión Europea. ¿Se ha hecho algo en los 25 o 30 últimos años por mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril? Nada. Tengo cifras ahí si hace falta de la intensidad energética transportando las mercancías por ferrocarril y transportando por carretera, pero no se ha hecho prácticamente nada. Por tanto, ese es el gran déficit. Se ha dificultado. Al contrario, se ha dificultado. Porque la red de AVE está dificultando las mercancías. Entonces, se ha dificultado. Entonces, ese es el problema que no se ha querido tener, como tantos otros problemas. Y luego ya por tanto, esto es una actuación que tiene que tener muchos frentes, una actuación muy combinada, que yo creo que a los frentes hay que tomarles, a veces es cierto que las propuestas que hace el propio gobierno son para tomarlas con seriedad, pero que hay que tomarlas con más seriedad en la medida en que pueden contribuir a aligerar factura y dependencia energética, en esa medida. En la medida que no, pues hay cosas que se dicen por ahí que no hay más que decir. Y finalmente, con respecto al asunto, bueno, voy a sacar un asunto conflictivo. Por ejemplo, Juan Luis ha hablado de las medidas de eficiencia energética que tienen que ver con la construcción. ¿Nos puede contar la Junta de Castilla y León qué ha pasado con la última línea de apoyo al cambio de carpintería exterior para que sea más... ¿En cuánto tiempo se ha consumido y a qué horas de la noche se ha producido el consumo de esa línea de crédito? Para que veamos todos cómo se abordan estos temas en la realidad. Y finalmente decir también con respecto al precio... Tiene para todos, Javier. Que uno de los problemas que tiene el colocar los precios, que es una aspiración que en economía siempre viene bien, aunque luego tomes una decisión diferente, a mí me gusta saber lo que hago, pero claro, uno de los problemas que tienen los precios en materia de energía es que no colocas todos los costes. Es decir, no colocas los costes ambientales para empezar, no colocas los costes sanitarios para seguir, y que hay estimaciones para que nos hagamos una idea de la envergadura del problema, que los costes medioambientales asociados al sector energético suponen un 7 o un 8% del Producto Interior Bruto del país. Esos son los que dejamos, por alusiones. Esos son los que dejamos fuera de ese cálculo tan bonito de precios, en el que parece que solo tenemos ojos para fijarnos en los impuestos, que pueden cubrir esos costes que no aparecen en los recibos y no en otras cosas. Bueno, el plan Renove de Ventanas, que se inició el año pasado y además fue un tema muy novedoso porque fue la primera orden absolutamente telemática que se utilizó en la comunidad autónoma y que además el año pasado funcionó muy bien. Este año hubo primero muchos más instaladores que se acogieron a la orden y después... A pesar de las condiciones duras que se les ponen para acogerse, pero bien, parece bien. No, se acogieron muchísimos más instaladores y hubo mucho más interés. ¿Cuál es el...? Bueno, le hicimos exactamente igual que salió el año pasado. Sí. ¿Cuál fue el problema? Pues que, bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando y que de hecho ya se han mejorado porque ya lo hemos resuelto y ya está funcionando de otra manera. Sí, el primer ¿qué pasó día, aquella noche? Pues nada, pasó que se abrió abría el 25 de enero y el 25 de enero ¿a qué hora empieza? Pues a las 0 horas. Pues fue algo que ya hemos corregido. Cuando hemos vuelto a abrir, hemos abierto a las 9 de la mañana, precisamente para que... ¿A qué hora se cerró el programa? El dinero se agotó a eso de las 9:30 de la mañana. Fíjate. Era una buena decisión, tenía mucha demanda. No, hubo una demanda total, pero el sistema, lo que sí están contentos los instaladores, y así bueno, lo puedes consultar a cualquiera de las instaladores, como por ejemplo la de Burgos, que es la que ha propuesto la medida, están encantados. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento he oído un dato inmediato. Que no sé si es cierto, que en Valladolid ningún instalador ha pillado en Pues es falso, es falso. Bueno, pero ¿cuántos han pillado en Valladolid? Está repartidísimo por toda la comunidad. ¿Cuántos? Una cantidad. No, se puede repartir prácticamente. Sí te digo que los que más han tenido son los de León, pero me costaba ese dato. Supongo que eso hay sí, y habrá también más interés. Bueno, y es la segunda provincia más poblada, casi igual que una relación telemática con posibles usuarios que dura desde las 12 de la noche hasta a mí me han dicho menos de la mañana, pero vamos a dar las 9 de la mañana como hora buena, como una medida de estas que efectivamente tiene que ver con la eficiencia energética. Si utilizase tanto dinero público en un tema que es muy importante. Yo estuve hace poco con la exministra, la secretaria de Estado, el tema de la rehabilitación en las ciudades. Si se utilizase el impulso económico en rehabilitación, que se ha utilizado, rehabilitación integral, afectando también a condiciones de los barrios, de espacio público, de mejora de la accesibilidad, relaciones a veces, porque a veces el transporte a veces es ineficiente porque no cabe, porque algunos barrios se quejan, pues que tienen las calles, me explico, todo este tipo de cosas, el mismo impulso ayudando de una manera más capilar que se ha utilizado para ayudar a los proveedores de energías alternativas, yo creo que cambiaría radicalmente el panorama.
Yo, de todas maneras, creo que necesitamos más educación, porque hay cosas que no las comprendemos bien. Por ejemplo, no se comprende, hay que decir que el coche eléctrico. El coche eléctrico como concepto está a años luz de un coche con un motor de explosión. O sea, el coche eléctrico es una salida, algunos dicen además es coche, ¿no? Tendríamos que pensar en un uso diferente del coche. Por ejemplo, en un uso diferente del coche y de la ciudad, el problema de la movilidad es diferente, no es solo... El coche eléctrico no es una cuestión que estamos experimentando. Mira, hay poco uranio, hay un poco más de petróleo, hay un poco más de gas y hay bastante carbón. Estamos pensando a largo plazo, ¿no? A largo plazo. En lo del petróleo no se sabe, porque lo que decías tú, la teoría del pico Uber la centró más o menos en el 2010 y parece que se está desplazando hacia la derecha. Muy poco. O sea, los últimos datos que yo he visto, pocos. ¿Por qué? Pero porque hay un montón de reservas que no son conocidas. El problema es que las reservas no son conocidas. Me he puesto a mirar esos datos hoy, sabiendo que venía aquí. No, pero... y efectivamente yo estoy de acuerdo que las reservas no son conocidas del todo. Pero te voy a dar el siguiente dato. Te voy a dar el siguiente dato que nos indica por dónde pueden ir las cosas. Mira, el balance energético en la extracción de petróleo, en energía obtenida, energía invertida, era 101 en el año 1950. Hoy no llega a 10,1. Y en algunas de las reservas que se están añadiendo, por ejemplo las arenas bituminosas canadienses, no llega al 6,1. Ese dato, es decir, si para obtener una unidad de energía tengo que meter la décima parte, pues hace que en materia de petróleo y el gas, que suele ir acompañando casi siempre al petróleo, las cosas sean bastante claras, no para ver cuándo se llega al pico del petróleo, 2010-2020, sino para ver que hay que, efectivamente, lo que tú dices, construir radicalmente de otra forma nuestra Lo que pasa es que la teoría del pico es dramática, es decir, si llegamos al pico, el petróleo se pone a 200 en poco tiempo. La teoría del pico dice que las reservas por conocer, cuando las reservas por conocer o por explotar sean mayores que las reservas conocidas, se produce el pico. ¿Me explico? Sean menores. Esa es una teoría matemática, pero pero nosotros tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos un primer momento. ¿Qué podemos hacer como estas cosas? El biodiesel. ¿Qué podemos hacer con urgencia? ¿Qué podemos hacer con urgencia? A lo mejor no cerrar Garoña, me explico. Pero también tenemos que tener un plan a largo plazo. Si no, vamos a depender de los copyright de otros países. Tenemos que investigar, estudiar, avanzar. En Estados Unidos hay un despliegue de investigación en torno a todo lo que tiene que ver con la energía extraordinaria. Bueno, y además de la teoría del pico, que es muy interesante, la teoría del pico y de la pala. Y además de los datos técnicos, muy interesantes, el dato del día. El jefe del Ejecutivo, Zapatero, regresó el martes por la noche a Madrid desde Abu Dhabi en lugar de ir directamente a Túnez. El rodeo fue de 2.500 kilómetros, que durmiera en Madrid en lugar de dormir en Túnez, lo que implica 15.000 euros más por los 20.000 litros empleados para repostar. Zapatero se gastó 15.000 euros en ir a Túnez, pasando por Madrid, en lugar de ir de Abu Dhabi directamente a Zapatero no, los Túnez. españoles. Exacto. Fray Ejemplo siempre fue el mejor predicador. El mismo ministro que ahora dice que vamos a ir a 110 por las carreteras, cuando todo el mundo sabe que en España nadie le hace caso a las señales y solamente bajamos el pie del acelerador cuando vemos cerca un radar. Bueno, nadie no, di poca gente. Es el mismo, por hacer el titular grueso. Bueno, que es muy tarde ya y si no la gente se nos queda dormida, Javier. Es el mismo que llenó las oficinas de correos de bombillas que nadie recogió y se gastó un dinero que nadie le va a reclamar nunca. En países más razonables y más civilizados hubiera sido políticamente cuestionado por una prevaricación política, por comprar lo que nadie le ha pedido y que ha sido incapaz de distribuir. ¿Qué tonterías son estas de políticos que piensan que con una medida en 2 años pueden resolverle el futuro del mundo? Al final el problema es que estamos en manos de políticos demagógicos que son incapaces de solucionar los problemas reales de la gente y buscan medidas cosméticas de aplicación. Y no le damos más vueltas. Esto de la energía al final lo pagan todos los contribuyentes. Y en el día a día vamos dejando los temas de morar, como los famosos asuntos estos del recibo de la luz, estos 400 millones que salen ahora, y más que saldrán, porque que yo sepa, todavía no se ha colocado en el mercado los costes de la moratoria que hay que titulizar
y cuando vayamos a titulizarlos los pagaremos a los precios que esté la deuda en ese momento y por tanto otra vez al bolsillo de los ciudadanos. Yo, si es queréis, un escándalo. Si queréis comentamos y nos centramos en alguna de las medidas que realmente se ponen encima de la mesa de ahorro, porque mira, ayer en concreto se hablaba de 3 sectores: edificación, iluminación y transporte o movilidad, en los cuales ayer se dieron como medidas novedosas 16, en realidad novedosas son nada más, yo creo que 3. Se hablaba del tema de planes renovo de ventanas, cubiertas, fachadas, aplicación correcta del código técnico de edificación, aplicación del RITE. Lo de las ruedas. Son cosas. No ponen nada. No, pero el problema es que no hay más dinero. O sea, ese es el asunto. El problema es que dinero, ayer no se dijo nada de dinero. Pero ese es el asunto. Entonces, unos y otros. De este tema de edificación, la aplicación novedosa era que era un dinero a mayores que salía, que no está en la E4, no está en la Estrategia Española de Eficiencia Energética, que es dedicar un dinero específico a sustitución de calderas obsoletas por calderas de biomasa. Con lo cual eso a nosotros como Junta de Castilla y León nos interesa. Movilidad y transporte, se hablaba planes de movilidad urbana sostenible, tenemos 8 en Castilla y León. Planes de préstamos de bicicletas, tenemos 19 en Castilla y León, va a ser difícil que podamos tener más. El tema de Movele, que se está en ello. ¿Cuál es la única medida novedosa? El plan de renove de neumáticos, 0,3 litros a los 100 kilómetros de ahorro, esa es la medida novedosa. Y en los temas de iluminación, temas de alumbrados públicos, sustitución de luminarias por luminarias de bajo consumo, que se ha dado como un tema novedoso el otro día por el ministro de Fomento. Bueno, son cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años. Con una subvención, además, que en algún caso al ayuntamiento le da pie, pero que en otros casos, como con el plan del carbón, se las hemos pagado 100% a los municipios mineros a través de fondos del Instituto del Carbón gestionados por la Junta y que ha funcionado, pues yo creo que de forma muy adecuada. Una cosa sobre la iluminación. La iluminación yo creo que también es una pena que salga en este contexto. Hay un exceso de iluminación. Segundo, la tecnología mayoritaria es obsoleta. Se está sustituyendo por lámparas de baja consumo, pero el tema es introducir la tecnología LED, que es una cosa totalmente distinta. Y además que se aplica, es decir, para entendernos, la tecnología LED no sirve en los báculos actuales, porque los LED tienen muy bajo consumo, pero dan poca luz. ¿Me explico? O sea, sí, entonces, pero en alumbrado público son muy útiles, porque tienen pero mucho menos, pero es una tecnología sin desarrollar. Si tú dices... Tienes ejemplos aquí en Valladolid. Sí, se están empezando a poner, pero no se pueden poner masivamente. ¿Me explico? Y luego es costoso. Entonces, yo creo que esto es importante, decir, esto es como lo nuevo es lo viejo, ¿no? Lo que ya llevamos tiempo, pues vamos a insistir en ello. Joder, o sea, lo que sí es verdad es que hay un problema y necesitamos ahorrar energía, pero no para 2 años, sino para siempre. ¿Qué posibilidades tienes? Por ejemplo, la Universidad de León, la biblioteca universitaria, íntegramente se ilumina con LEDs. Consume un 55% menos de lo que consumía antes. A la universidad le ha salido gratis porque se lo ha hecho el EREN como una empresa de servicios energéticos, y además los alumnos no han notado la diferencia, que es lo fundamental. Antes dices también tanto como gratis, lo gratis no existe, ya sabemos que es un concepto que tenemos que desterrar. No, y hay cosas que han mejorado. ¿Algún contribuyente lo pagará? Vía EREN o lo que sea, pero alguien lo pagará. Pero es que el EREN recupera la inversión porque la universidad, vamos a ver, esto es muy fácil de explicar. Si yo me empeño en desterrar el concepto de lo gratis de nuestro vocabulario, que no existe lo gratis. Pues lo gratis en este caso es muy sencillo, porque si esto cuesta un 55% menos, la universidad paga un 90% de lo que pagaba, con lo cual se ahorra algo, y el EREN recupera la inversión, yo creo que el concepto es gratuito. Pues al final lo pagas con los ahorros que tienes en ese consumo. No es mucho más caro si haces un edificio nuevo. Es un poco más caro. El problema es sustituir lo existente. 20 segundos, Javier. Yo creo que las medidas las sabemos todos, lo que falta es voluntad política y social para llevarlas con la velocidad que requiere la situación. Yo creo que este es el asunto. Y en esa velocidad a mí me preocupa menos lo nuevo, donde siempre hay experiencias interesantes, que lo viejo. Es decir, el problema es que no les gusta, parece ser a los políticos, eso de que el parque de viviendas existente, la movilidad existente, sufra cambios sustanciales en un breve plazo de tiempo, que yo creo que es lo que requiere la situación, donde hay un margen de maniobra importantísimo y de empleo importantísimo. Bien, vamos a escuchar, si os parece, antes de irnos a la publicidad y a la vuelta, cómo ahorran energía los castellanos y leoneses. Hemos salido a la calle, hemos preguntado y estos son algunos ejemplos de cómo ustedes ahorran energía.
Yo, por ejemplo, con el agua de limpiar las verduras, pues riego mis plantas. Cuando me ducho, pues hasta que sale el agua caliente, lo meto en un cubo y luego lo utilizo para fregar. Alternativas de energía mejores como la energía nuclear, que es más barata e incluso más ecológica. Con los interruptores de la luz, con los stand-by de los electrodomésticos, televisores, de DVD, etcétera. Me ha venido a la cabeza ahora, sí, a la mente, en vez de tener el gobierno un montón de asesores como tiene, cada uno con un coche, eliminan los asesores que sobraran, que pueden ser más del 70%, con sus respectivos coches. La serie de termostatos, poner en los grifos los difusores que hay. Encender menos la luz y estar pendiente totalmente de la luz de la casa, porque entre otras cosas, mis hijos, por ejemplo, se dejan las luces encendidas y tengo que ir por detrás. Y los edificios públicos controlar el gasto de calefacción. Que yo en mi casa estoy con un chándal y tengo la calefacción bajita. Y apago todas las luces. Y apago el ordenador. Imagínese por un momento su vida sin energía. Encender la luz, coger el coche o calentar la casa son gestos cotidianos que precisan un gasto energético. Actualmente y hasta la total implantación de las energías renovables en las próximas décadas, el carbón, petróleo y gas natural seguirán siendo las principales fuentes de generación de energía. Sin embargo, el uso de estos combustibles genera emisiones de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero. La lucha contra el cambio climático pasa por disminuir estas emisiones, un difícil reto para el que ya hay una solución, la captura y el almacenamiento geológico del CO2, que junto con las energías renovables y la eficiencia energética constituyen la clave para proteger nuestro planeta. Desde Castilla y León, la Fundación Ciudad de la Energía impulsa el desarrollo de estas tecnologías. ¿Estás segura de que se comen el bocadillo? Tapa Negra les encanta por su sabor y textura y es un alimento rico en hierro. Con su bocadillo no te la juegues. Tapa Negra es único. En la Champions no se puede mirar atrás, ni cometer errores. Y están obligados a ganar. Este miércoles, en directo desde Alemania, Schalke 04 Valencia. Los partidos de los miércoles de la Champions se juegan en la 7. Heineken y Sony, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Con el 50% que nos han subido de hace 2 años para acá, pues hay que adaptarse a lo que hay. Para que el Congreso de los Diputados esté las 24 horas del día las luces encendidas, ¿vale? Pues intentar apagar las luces o tener al menos tiempo encendidas. No hay más solución, ¿no? Ay, hija mía, nada. De momento. ¡Ay! Pues desenchufando todos los electrodomésticos. La tele, la lavadora y si me marcho quito la luz y punto. Apagando la luz antes, ¿no? Cada vez cuando salimos del cuarto, de baño, de todo. Pues tengo algunos sitios que tengo lámparas de esas de bajo consumo y en otros no, pero las que están casi todo el tiempo dadas son de bajo consumo. Pues joder, ¿qué voy a hacer? Apagar las luces. Pero vamos, que no las apago, ¿por qué? La calefacción tenemos eléctrica, pero es de acumuladores. Pues no gastarla, lo único. Gastar lo menos posible, claro. Encender menos las luces, menos los fuegos que haya que poner. Y no sé, tratas de no
Yo eso hago. ¿Tú, Paqui? Pues eso, tener bombillas de esas de poco consumo. Y la luz, pues la que necesito, porque tampoco gasto mucho. Estoy sola, no necesito luz. Bueno, muy bueno. Nada como el sentido común, ¿eh? Nada como el sentido común. Bueno, vamos con los titulares, Javier. Bueno, yo creo que la mejor energía es la que no hay que producir y por supuesto que no hay que consumir, por tanto lo que debe haber en este país es un esfuerzo dirigido por el sector público para que nuestro ahorro en el consumo energético sea sustancial, para lo cual hay muchas posibilidades, y luego los ciudadanos seguir esas buenas recomendaciones del sector público, que todavía quedan muchas por hacer y muchas por poner en marcha. Juan Luis. Tenemos que hacer un cambio educativo. La luz que consumen los hogares no llega al 12-13% del consumo total de los hogares. Quiero decir, si apagamos la luz hacemos un poco, pero no mucho. Quiero decir, yo creo que es muy importante, y eso es labor de los gobiernos, no solo lanzar programas propagandísticos, sino decir, empezar a educar. Tenemos un problema a largo plazo, vamos a ver cómo lo afrontamos y afrontarlo. Ricardo. Bueno, yo creo que es fundamental que cosas que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues en este caso, y hablando de Santa Bárbara, que es el patrono del carbón, habréis acordado de que el carbón autóctono es capaz de darnos cierto grado de autoabastecimiento y no haber estado durante 2 años como hemos estado, que hemos situado las empresas al borde de la quiebra. El tema de Garoña sí, exactamente igual, o sea, no cerrar Galonea por una decisión exclusivamente política. Y en los temas de las medidas, pues bueno, yo creo que no venir con medidas poco pensadas, poco meditadas y sobre todo sin una financiación clara para ver cómo se pagan y insistir en las que se vienen haciendo ya con bastante más meditadas desde hace 6 o 7 años y que realmente, bueno, pues poquito a poco van calando y van dando un ahorro modesto de energía, pero al fin y al cabo un ahorro. Ignacio. Estaba leyendo un dato, en lo que va de crisis, la Seguridad Social ha perdido 2 millones de contribuyentes. 2 millones. Y ahora viene el gobierno y le dice a los ciudadanos que la solución es ir a 110 por hora, cambiar las ruedas, cerrar las ventanas, apagar la luz. Yo creo que este es un debate lo suficientemente importante como no plantearlo en este momento de mala manera, deprisa y corriendo, porque haya caído Gaddafi, sino de abajo arriba, desde el colegio hasta los medios de comunicación, en una política que durará generaciones y generaciones, mirar hacia el futuro. Pero ahora lo más urgente no es justamente la velocidad de los automóviles por las carreteras interurbanas. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Señores, nosotros nos vamos, ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en apenas unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez, que por cierto esta noche mantendrá una interesantísima entrevista con la secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo. Nosotros nos vamos, regresamos la semana que viene aquí en Espacio Abierto, les esperamos.